el tema general es este, impulso y cantidad de movimiento. Vamos a definir qué es el impulso de una fuerza. Supongamos que yo tengo una fuerza F cualquiera, ¿no?, actuando sobre un intervalo de tiempo delta t, sobre un cuerpo. Se define el impulso, es un vector el impulso, le voy a poner acá la flechita, también este impulso tiene una J vector, de la fuerza, como J igual al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo sobre el cual actúa. Esto siempre y cuando la fuerza sea constante, o sea, la fuerza no dependa del tiempo. Si la fuerza no depende del tiempo, que es el caso que vamos a ver nosotros en general, entonces el impulso de la fuerza se define como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo durante el cual se aplica esa fuerza. Tengamos en cuenta que esta cantidad obviamente es un vector, ¿no es cierto?, porque es un vector multiplicado por un número. Si se tratara de una fuerza variable, habría que hacer una integral, pero eso no importa, la mayoría de ustedes todavía no lo vio, y no interesa, porque no lo vamos a trabajar. O sea, si la fuerza no es constante, habría que hacer una integral de la fuerza en el tiempo. Pero lo que nosotros vamos a trabajar es esta expresión. Entonces, por otro lado, vamos a definir una cantidad que se llama justamente la cantidad de movimiento de una partícula. Supongamos que tengo una partícula de masa m que tiene una velocidad v, se define en un instante dado, ¿no?, del tiempo, tiene una velocidad v, se define su cantidad de movimiento como el producto, P minúscula con vector, de la masa por la velocidad. ¿Está bien? También es una cantidad vectorial. Estas dos cantidades, el impulso de una fuerza y la cantidad de movimiento de una partícula, están relacionadas, porque la ley de Newton se puede expresar usando estos conceptos. Ustedes saben, bueno, Newton era fuerza igual masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Si yo paso el dt para el otro lado, digamos, me queda esto. Me queda que la fuerza por el dt o el delta t, si ustedes quieren, es la masa por el diferencial de v o el delta v. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo si yo lo pienso de manera finita. Acá hice una integral, pero no hace falta hacer eso. Si yo lo pienso de manera finita, si el incremento de tiempo no es un diferencial, sino que es un intervalo finito, un delta t, y lo mismo acá, es una variación de velocidad, lo que queda es que la fuerza por delta t es igual a la masa por delta v. ¿Está bien? Pero la fuerza por delta t es la variación, es J, ¿está bien? J, acá lo teníamos, ¿no? Es F por delta T. ¿Y qué es M por delta V? Que es esto que aparece acá. Y es la variación de cantidad de movimiento, porque la masa es constante. Entonces la variación de cantidad de P es la masa por la variación de V. Así que lo que queda es esta ecuación, que es totalmente equivalente a la ecuación de Newton. El impulso, digamos, de una fuerza que actúa sobre una partícula, suponiendo que fuera la única fuerza que actúa, ¿no? En realidad esto sería el impulso total, ¿no? Porque esta fuerza que aparece acá es la fuerza total, tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Es decir, esta fuerza que aparece acá es la fuerza resultante, ¿no? ¿Está bien? Esto no es una fuerza cualquiera, sino que es la fuerza total aplicada sobre una partícula. ¿Está bien? Entonces, la fuerza total aplicada sobre una partícula es F, entonces el impulso de esa fuerza va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. Esto se conoce como teorema de conservación de la cantidad de movimiento, pero está aplicado a una sola partícula. Después lo vamos a ver en un sistema de partículas que es mucho más interesante, porque esto es otra forma de escribir la ley de Newton. Sin embargo, hay problemas en la guía, ahora las vamos a leer, que se pueden resolver usando esto para una sola partícula. Vamos a mirar, por ejemplo, el problema 77. Vamos a ir a la guía. Vamos a volver para atrás, porque acá estábamos, ¿se acuerdan que? Perdón, esta no es. Es esta. Acá. Vamos al problema 77. Que estaba antes de los de la energía. ¿Ven? Acá, esta parte que dice impulso, cantidad de movimiento, después viene la parte de trabajo y energía, que ya lo vimos. El problema 77 dice, en todos los casos, hallar la fuerza media ejercida sobre el cuerpo en cuestión, cuando, bueno, ahí nos da las distintas situaciones. La fuerza media significa que
hay una fuerza que en realidad es variable en el tiempo, pero que nosotros vamos a considerar el valor medio de esa fuerza. Es decir, actúa durante un intervalo de tiempo muy chico. Vamos a mirar los ejemplos. Dice, un proyectil de masa 50 gramos que se desplaza a una velocidad de 500 metros sobre segundo, atraviesa un tronco de un árbol fijo al suelo, saliendo 0,02 segundos después con una velocidad de 400 metros sobre segundo. Bueno, veamos esto, es el ejemplo que teníamos ahí en la pizarra. Acá está. Tenemos un proyectil, una bala, digamos, que tiene una masa de 50 gramos, que se mueve con una velocidad de 500 metros sobre segundo en una dirección horizontal. Acá tenemos el tronco de un árbol, la bala atraviesa el tronco del árbol y sale con una velocidad final de 400 metros sobre segundo. El tiempo que tarda en atravesar el tronco son 2 centésimas de segundo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Primero, antes de aplicar ninguna cuenta, ¿qué es lo que está pasando en este problema? Cuando la bala ingresa en el interior del tronco, va a aparecer una fuerza de resistencia de la madera, digamos, del tronco, de resistencia al movimiento, una especie de fuerza de rozamiento sería eso, ¿está bien? Es decir, el medio en el cual se está moviendo el proyectil se opone resistencia al movimiento, entonces va a aparecer acá una fuerza en contra de la velocidad de la bala, ¿está bien? Que es la fuerza que el tronco del árbol le hace a la bala. Por principio de acción y reacción de Newton, acá va a haber una fuerza contraria, que es la fuerza aplicada sobre el tronco por la bala. O sea, el tronco empuja la bala hacia la izquierda, la bala empuja el tronco hacia la derecha. ¿Está bien? Mientras lo está atravesando, existe esa interacción entre el tronco y la bala. Muy bien, ahora, esa interacción lo que va a hacer justamente es frenar la bala, la va a detener, le va a disminuir la velocidad, porque es una fuerza que se opone a la velocidad, por lo tanto la aceleración va a ser opuesta a la velocidad, o sea que va a salir con menor velocidad que con la que entró, acá lo vemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nosotros no sabemos cuánto vale en cada instante esta fuerza. ¿Está bien? Porque no tenemos un modelo de cómo se está moviendo adentro del tronco la bala. No sabemos cómo depende del tiempo esa fuerza. Todo eso dependerá, por ejemplo, de la dureza del material, un montón de cosas. ¿Está bien? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es suponer que esa fuerza es constante, o sea, vamos a tomar un valor medio de la fuerza. Es una fuerza que en realidad puede ser variable, puede depender del tiempo. Pero como no nos interesa cómo depende del tiempo, y el tiempo es un tiempo muy corto, son 2 centésimas de segundo, lo que me va a interesar es el valor medio de la fuerza, o sea, la voy a considerar como si fuera constante. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el impulso sobre la bala? La fuerza que actúa es la fuerza menos F. Acá tomé, no puse vectores porque tomé todo la dirección positiva del eje X hacia la derecha, ¿sí? ¿Está bien? Entonces son todas componentes X lo que está dibujado acá. ¿Está? No es que no sea vectorial, es vectorial, pero hay una sola dirección, que es la dirección X, nada más. Entonces, la definición de impulso de la fuerza era la fuerza por el delta T. Ahora, en la componente X esto, ¿está bien? Estamos trabajando siempre en la componente X, ¿eh? Es la única componente acá que hay, ¿no? Vamos a poner que esto es la componente X, ¿no? Esto sería la componente X del impulso, de J, que es la única componente no nula, por eso le puse J directamente. Bien, ¿cuánto vale eso? Vale el producto de la fuerza por el delta T, pero la fuerza es, en este caso, menos F, y está bien, es menos el módulo, digamos, ¿saben? Porque es negativa, porque la X va para la derecha, la fuerza esta va para la izquierda. Así que esto va a tener un valor negativo en la dirección X, que es menos F por delta T. ¿Cuánto vale la variación de la cantidad de movimiento? También en X estamos hablando, ¿eh? Todo esto también en la dirección X. Entonces, bueno, la variación de la cantidad de movimiento es, ¿qué era la cantidad de movimiento? Dijimos, era la masa por la velocidad. Entonces, esto es la masa por la velocidad final en X menos la velocidad inicial en X, que son las únicas que hay, así que le ponemos velocidad final menos velocidad inicial. Fíjense que como la velocidad final es menor que la inicial, este resultado da negativo. De ahí viene el menos que está acá. Acá está la masa, que en kilogramos son 0,05.
multiplicado por velocidad final menos inicial, que es menos 100, ¿no? Por eso me queda menos esto, y esto me da menos 5 kilogramos metros sobre segundo. Esta es la unidad de cantidad de movimiento, no tiene un nombre especial, ¿eh? Es simplemente unidad de masa por unidad de velocidad, ¿eh? Kilogramos metros sobre segundo. Bien, esa es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, de esta expresión, como sabemos que J es igual a M por delta, a M por delta B, ¿está bien? A delta P, entonces nos queda, miren, tenemos que igualar esto que está acá, menos F por delta T, con esto. El menos se va y despejo la fuerza. Me queda 5 kilogramos metros sobre segundo dividido 0,02 segundos. Eso me va a dar en newton, obviamente, ¿no? Porque kilogramos metros sobre segundo y sobre segundo otra vez me da newton, y esto da 250 newton. Ese es el valor medio de la fuerza. Es decir, yo no sé cuánto varió la fuerza con el tiempo, pero en promedio, en valor medio de la fuerza, considerada constante, mientras la bala estuvo dentro del tronco del árbol, podemos decir que el árbol hizo sobre la bala una fuerza de 250 newton hacia atrás. ¿Está bien? Mientras la bala estaba dentro del tronco. Y por supuesto, viceversa, la bala hizo la misma fuerza, pero hacia adelante sobre el tronco. Mientras la bala estaba atravesando el tronco, empujaba el tronco hacia la derecha con una fuerza de 250 newton. ¿Está bien? Ven que esto permite calcular valores medios de fuerzas, básicamente. ¿Está bien? Veamos un poquito el punto C del mismo problema. Vamos al enunciado. El punto C dice, una pequeña esfera de acero de masa 40 gramos se desplaza a una velocidad de 5 metros sobre segundo por el piso y rebota en un zócalo formando un ángulo de 30 grados respecto de este. O sea, viene por acá, choca con el zócalo y rebota. ¿Está bien? Me dicen que el ángulo respecto del zócalo con el que incide la esfera vale 30 grados, y el ángulo con el que rebota también vale 30 grados. Ven que dice, sale despedida con el mismo módulo, con el mismo módulo de velocidad con que incidió. El contacto entre el zócalo y la esfera se realizó en un lapso de 2 centésimas de segundo. O sea, el tiempo que la esfera estuvo en contacto con el zócalo fueron de 2 centésimas de segundo. ¿Bien? Bien, veamos entonces ahora qué pasó con la cantidad de movimiento. O sea, lo que tengo que saber es cuál es la fuerza media ejercida sobre la esfera por el zócalo, en este caso. Acá sí, esto es un problema bidimensional. Acá no es una sola dimensión, tengo 2 direcciones. Por eso nos concentramos en este, porque, digamos, la diferencia con el anterior es que ahora tengo que plantear las cosas de manera vectorial. Bueno, acá lo tenemos, ¿ven? Lo que nos dice el problema es que el ángulo que forma con el zócalo, que sería esta dirección Y, esto que está acá, vale 30 grados, por lo tanto el ángulo que forma con la dirección normal al zócalo, que es esta, la dirección X, es 60 grados. ¿Está bien? Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense qué es lo que tenemos que plantear acá. Vamos a escribir primero la velocidad inicial y la velocidad final. Me dicen que el módulo es el mismo. ¿Está bien? El módulo de la velocidad inicial es el mismo que el de la velocidad final y vale 5 metros sobre segundo. Tengo el valor de la masa, tengo el valor del tiempo de contacto entre la partícula y el zócalo. Muy bien. Esto es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. El impulso que recibe, que es, es esta fuerza menos F, que la llamé acá. Menos F sería la fuerza que actúa sobre la partícula producida por la pared. F sería la fuerza sobre la pared producida por la partícula. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que me dicen, todavía no sabemos bien en qué dirección va, pero ahora lo vamos a deducir. Todavía no, este dibujo en realidad todavía yo no sé qué dirección tiene la fuerza, lo voy a deducir de lo que vamos a ver acá. ¿Está bien? Pero uno plantea esto, llama menos F a la fuerza que actúa sobre la partícula, simplemente porque la llamé menos F porque se me ocurrió, podría haber llamado a F, ¿no? ¿Está bien? Es lo mismo. Entonces, esto tiene que ser la variación de la cantidad de movimiento, o sea, la masa por la velocidad final menos la inicial.
Muy bien, lo que hay que hacer es escribir correctamente los vectores, velocidad inicial y velocidad final. Bueno, si yo pongo este sistema de coordenadas con la dirección X dirigida hacia la pared, en la dirección normal a la pared, la dirección Y hacia arriba, entonces vamos a tener esto, ¿ven? La velocidad inicial forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, con el eje X, ¿no? Porque si este ángulo es 30, este es 60. ¿Está bien? Entonces tengo, el módulo es 5. No voy a poner las unidades, estamos en metros sobre segundo. El módulo es 5. Por el coseno de 60 es la componente X, y la componente Y es 5 por el seno de 60. ¿Qué pasa con la velocidad final? La velocidad final tiene una componente X que va al revés, ¿ven? Es menos 5 por el seno, este es ángulo 60 ahora, entonces esto es menos 5 por el coseno de 60. ¿Está bien? Porque va hacia las X negativas. La componente Y es 5 por el seno de 60. ¿Está bien? Que sería la componente, el ángulo de 60 así, el seno es para arriba, ¿no? ¿Está bien? Ahí tenemos las dos velocidades. Fíjense que el problema no es un dato del problema, el hecho de que el ángulo con el que incide la partícula sea igual al ángulo con el que rebota. Eso es un dato, podrían no ser iguales en principio, pero el problema me dice que son iguales, valen 30 grados los dos, o 60 grados respecto de la normal. Bueno, hacemos la diferencia de la velocidad final menos la inicial, y fíjense que cuando hacemos la diferencia, la parte de la componente Y se cancela. ¿Está bien? Y me queda solamente una componente en la dirección X, ¿no? ¿Está bien? Que me da menos 10 por el coseno de 60, el coseno de 60 es un medio, o sea que esto es menos 5 metros sobre segundo inversor. Esa es la diferencia de velocidades. ¿Está bien? Esto dio en X nada más, porque los ángulos son iguales. Si los ángulos hubieran sido diferentes, habría habido también una componente Y. ¿Está bien? Bueno, entonces, planteamos la conservación. Menos F por delta T, delta T lo tenemos, tiene que ser igual a la masa, 0,04, por delta B. Delta B es menos 5. Ahí lo tenemos. Bueno, el menos se nos va, pasamos el 0,2 dividiendo, nos da esto. La fuerza es 10 newton inversor. Es decir, que la fuerza F, 10 newton inversor, ¿no? Ven, acá está. La fuerza, porque la fuerza menos F sería entonces menos esto, ¿no? La que actúa sobre la partícula es esta. Esta es la fuerza que la partícula hace sobre la pared, ¿no? Esto que está acá es fuerza ejercida sobre la pared. ¿Ven? Este resultado dio perpendicular a la pared porque los ángulos son iguales. Si los ángulos hubieran sido distintos, habría habido también una componente de la fuerza en la dirección paralela a la pared. ¿Está bien? Que puede pasar eso, puede pasar que haya una especie de rozamiento durante el choque, y entonces la fuerza tendría una componente también paralela. En realidad esto es una fuerza normal. Es como si la única fuerza que actúa en el choque es la fuerza normal. Entonces, si la única fuerza que hay es la fuerza normal, siempre el ángulo con el que incide va a ser igual al ángulo con el que rebota. ¿Está bien? Eso sale de analizar justamente el cambio de la cantidad de movimiento. Entonces, la fuerza media que la partícula ejerce sobre la pared es 10 newton en la dirección perpendicular a la pared. ¿Está? ¿Ven cómo con esto sacamos, digamos, resultados, digamos, sobre las fuerzas, sin conocer el detalle de cómo es la interacción, ¿no es cierto? Porque yo no sé exactamente qué es lo que pasa durante este tiempo tan corto. En realidad lo que va a pasar es que la partícula se va a deformar momentáneamente, es un cuerpo elástico, esto se deforma y vuelve a recuperar su forma inicial, lo hace todo muy rápidamente, y además la deformación es muy pequeña, y esa deformación es lo que produce la fuerza esta que rebota, ¿no? Que lo hace rebotar. Bueno, bien, hasta ahí tenemos los ejemplos de, vamos a volver a mirar la guía, acá. Bueno, esto que viene acá no aporta demasiado, pero les comento. Dice, la gráfica representa la velocidad escalar de un punto material de 2 gramos de masa en función del tiempo. Bueno, esto significa que es un problema unidimensional. Esto de velocidad escalar, en realidad representa la componente de la velocidad en una dirección X determinada, ¿no? ¿Está bien? Que
va cambiando con el tiempo. ¿Está bien? Es una velocidad que va variando. Tiene 2 gramos de masa, y lo que me dice es representar la fuerza escalar que se ejerce sobre el cuerpo. Bueno, esto no vale la pena que nos pongamos a hacer esto. Esto es directamente pensar que m por delta b es igual a f por delta t. Entonces, en cada uno de estos tramos, yo tengo que calcular cuánto va la diferencia de velocidad, cuánto va la diferencia de tiempo, tengo la masa, y con eso calculo la fuerza media, que actúa sobre cada tramo. Pero no vale la pena que se pongan a hacer esto, pues es una cuenta que no aporta absolutamente nada. El problema 77 sí es un poco más interesante porque presenta situaciones físicas, pero esto no es una cosa matemática para aplicar una fórmula, no tiene ninguna importancia. El problema 79 me dan una fuerza variable ahora, y el problema es que para hacer esta cuenta hay que hacer una integral, porque como la fuerza es variable, entonces eso tampoco lo vamos a hacer. Bueno, y ya el 80 es de energía, así que el único problema de esta parte, digamos, que podemos hacer es el que acabamos de ver. Que bueno, quedó para hacer el punto B, que era un punto fácil también. Entonces, el 78, 79 ni siquiera lo hagan. Vamos ahora sí a la parte más interesante del uso de esto, que es vamos a venir acá, ya saltando a los problemas que van del 120 en adelante, que dice sistemas de puntos materiales, ¿no? Ahí vamos a usar muchísimo el teorema de conservación de cantidad de movimiento, pero no para una partícula, sino para un sistema de partículas. ¿Está bien? Vamos a aplicar nosotros el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, pero para un sistema de partículas, que es la parte más interesante de todo esto. Vamos a considerar, primero vamos a hacer una clasificación. Supongamos que yo tengo un sistema de muchas partículas, M1, M2, M3, etc., ¿no? Todas estas partículas que están acá adentro forman el sistema. Supongamos que esas partículas reciben fuerzas de diferentes partes del universo. Pero vamos a distinguir 2 tipos de fuerzas diferentes. Vamos a llamar fuerzas internas a aquellas fuerzas cuyo par de interacción está sobre otra partícula del mismo sistema. Por ejemplo, las que están acá dibujadas en rojo, esta fuerza F23, F32, F31 y F13 son la interacción entre la partícula 3 y la 2 y la interacción entre la partícula 3 y la 1. Son todas partículas que pertenecen al mismo sistema. Entonces, a esas fuerzas las vamos a llamar fuerzas internas. Una fuerza es interna cuando su reacción está aplicada sobre otro cuerpo del mismo sistema. Esa sería la definición. ¿Está bien? ¿Sí? Si quieren lo podemos poner acá. Eso es una fuerza interna. En cambio, una fuerza externa va a ser una fuerza de interacción también, pero entre una partícula del sistema y algo que está fuera del sistema, que acá lo llamé el resto del universo. ¿Está bien? Una fuerza externa, entonces, una fuerza que hace algo que no pertenece al sistema sobre una partícula del sistema. Entonces la reacción está fuera del sistema. O sea, lo que determina si una fuerza es interna o externa es la ubicación de la reacción. Si la reacción de la fuerza está en otro cuerpo que pertenece a nuestro sistema, la fuerza es interna. Si la reacción está en un cuerpo que no pertenece al sistema, la fuerza es externa. Eso es lo que determina si es interna o si es externa. ¿Está bien? Entonces, una cosa, obviamente todo esto depende de cuál sea el sistema, ¿no es cierto? Es decir, depende de cuál sea el sistema que elegimos para determinar si la fuerza es interna o externa. ¿Está bien? En cada caso, primero tengo que decir cuál es mi sistema de estudio, cuál es el sistema de partículas que estoy estudiando. Una vez que tengo determinado eso, entonces puedo clasificar las fuerzas que son internas y las fuerzas que son externas. Muy bien. Bueno, esto que después lo voy a subir también al aula, no me acuerdo si está subido o no, creo que no lo voy a subir, es un apunte sobre todo lo que es sistemas de partículas, que tiene toda la parte de cantidad de movimiento, y tiene, después tiene acá impulso angular, que es la otra cosa que vamos a ver después, y creo que hasta ahí llega, sí, cantidad de movimiento e impulso angular. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo es esto de qué
¿qué pasa con un sistema de partículas? Esta es la definición de cantidad de movimiento que habíamos visto, ¿no es cierto? No pasa nada. Ahora, acá, esto es lo que me interesa mostrarles. ¿Cómo se define la cantidad de movimiento de un sistema de partículas? La cantidad de movimiento se define como la suma de todas las cantidades de movimiento de cada partícula. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la cantidad de movimiento de una partícula? Es el producto de la masa por la velocidad. O sea que la cantidad de movimiento total del sistema es la suma de los productos de las masas de cada partícula por la velocidad que tienen. Supongamos que llamamos Fi a la fuerza total resultante sobre la partícula de masa MI. Por ejemplo, F1 sería, ¿no?, la fuerza total sobre la masa M1. Entonces, ¿cuál es la fuerza total resultante sobre el sistema de n partículas? Bueno, la suma de todas las fuerzas. La fuerza total resultante sobre el sistema es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. ¿Sí? Muy bien, ahora, debido a la conservación de la cantidad de movimiento para una partícula, lo que vimos expresado de esta manera, ¿no? Bueno, lo habíamos expresado no como derivada, pero es lo mismo, ¿no? Diferencial P es igual a F por diferencial T, o F igual a dP de T, digamos. La fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Eso es lo mismo que poner fuerza igual masa por aceleración. Es exactamente lo mismo. Entonces, cada una de las fuerzas totales aplicadas sobre la partícula es la derivada de la cantidad de movimiento de esa partícula respecto al tiempo. Pero bueno, como esto es una suma, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la fuerza total también se puede expresar como la derivada respecto del tiempo, ¿de qué? De la cantidad de movimiento total. ¿Está bien? O sea que esta misma fórmula vale para el sistema de partículas. Ahora, justamente acá hicimos esta distinción. Vamos a distinguir cuáles son las fuerzas internas y cuáles son las fuerzas externas. Acá vamos a llamar F y J a la fuerza aplicada sobre la partícula I producida por la partícula J. Esto es una notación que vamos a usar siempre y que ya lo veníamos usando. El primer índice indica la partícula sobre la cual la fuerza está aplicada. El segundo índice, el J en este caso, indica la partícula que produce la fuerza. ¿Está bien? Entonces, F y J es la fuerza sobre la partícula I producida por la partícula J. La reacción será la fuerza contraria, la FJI, o sea, la fuerza sobre J producida por I, que es igual y contraria, ¿no es cierto? Es el principio de interacción de Newton. Eso está aplicado sobre la partícula J. Muy bien, entonces, la fuerza total, miren esta fórmula que está acá, la fuerza total sobre la partícula I, yo la voy a separar en dos partes. Voy a separar la fuerza sobre la partícula I que proviene de cuerpos que están producidas por cuerpos que no pertenecen al sistema, y por lo tanto es la fuerza externa eso, más la suma de todas las fuerzas internas aplicadas sobre la partícula I, o sea, las producidas por otras partículas del mismo sistema. Ven que dice suma sobre J, J distinto de I, porque claramente no puede existir la fuerza aplicada por una partícula sobre sí misma, ¿no? ¿Está bien? Eso no existe. Entonces, esto que está acá, esta sumatoria, es la suma de todas las fuerzas sobre la partícula I producidas por el resto de las partículas del sistema. Todas las fuerzas internas. La otra parte, el otro término, es la fuerza total externa, o sea, la producida por todos los objetos que están fuera del sistema. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que la fuerza total sobre el sistema era la suma de las FI. Bueno, reemplacemos esto acá adentro. Esto es la suma sobre todas las partículas de todo esto. Ven que acá cambié el nombre del índice, acá lo llamé J y acá lo llamé I, para que no se me confunda, porque son dos sumas diferentes, ¿no? Bueno, si distribuyo la suma, me queda primero esta sumatoria doble, y después me queda la suma de todas las fuerzas externas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Miren. ¿Qué pasa con el primer término? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sumando sobre todas las partículas, I varía entre 1 y n, o sea, I va variando, va indicando todas las partículas del sistema. J también indica todas las partículas del sistema, y lo que estoy haciendo es sumar las fuerzas internas, pero resulta que todos estos son pares de interacción. En esta suma doble, si aparece la fuerza FJ, también aparece la FJI, porque están todas ahí. Entonces, estoy sumando todas las fuerzas internas con sus reacciones. Pero cada vez que yo sumo una fuerza con su reacción, eso me va a dar 0, porque son iguales y opuestas.
¿Está bien? Están aplicadas en distintos cuerpos, pero no importa, porque acá estoy sumando sobre todos los cuerpos del sistema. Entonces, se me van a cancelar. O sea que este término, esta suma doble, se va. Vale cero toda esta suma doble. Se cancela porque son todos pares de interacción. Y lo único que me queda es la suma de las fuerzas externas. Entonces, la fuerza total aplicada sobre el sistema, la fuerza sobre todas las partículas, es la suma de todas las fuerzas externas. Las internas se cancelan. Y por lo tanto, dP a dt, que es lo que habíamos visto acá, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas. Y esto es el teorema de conservación de cantidad de movimiento, de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. La fórmula 7 que está acá. ¿Está bien? Eso es lo más importante acá, la utilidad que tiene todo esto, es el hecho de que yo no tengo que tener en cuenta, para hacer un cálculo usando variación de cantidad de movimiento, no tengo que tener en cuenta las fuerzas internas, no me interesan. Me interesan solamente las fuerzas externas, porque, ¿ven? Y esto es muy importante para el uso concreto de los problemas, ¿no? Pero tenemos que saber diferenciar correctamente qué pasa con las fuerzas internas y las fuerzas externas. ¿Está bien? Ya que estamos con la teoría, voy a avanzar un poquito más antes de entrar en el análisis de los problemas, porque se usan conceptos que después empiezan a aparecer en los problemas y si no tenemos que volver otra vez a la teoría. Entonces lo importante hasta acá es este teorema que ustedes tienen que conocer, no importa si no, los detalles de la demostración los tienen acá, pero si no, lo importante es que conozcan esto, es decir, que cuando yo considero la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas, esa cantidad de movimiento solamente puede variar, solamente puede tener derivada distinta de cero, o sea, puede variar con el tiempo, si existen fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, esta cantidad va a ser constante. Esos son vamos a ver cuando veamos todos los problemas de choque, donde pasa eso. No hay fuerzas externas en el sistema, entonces la cantidad de movimiento es constante. ¿Está bien? Si la única manera de que varíe la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es que existan fuerzas externas, o sea, que existan fuerzas producidas por cuerpos que no están dentro del sistema. Es la única forma de que pueda variar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Bien, vamos a ver qué pasa. Fíjense una cosa, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, básicamente, ¿no es cierto?, para cada partícula. Ahora, ustedes saben que la velocidad de una partícula depende del sistema de referencia respecto del cual la estamos midiendo. Si yo me cambio, esto lo vimos cuando vimos cinemática, ¿no? La parte de movimiento relativo. Si yo cambio el sistema de referencia, la velocidad cambia de una partícula. Entonces, lo que voy a analizar ahora es qué pasa con la cantidad de movimiento de un sistema de partículas cuando uno cambia el sistema de referencia respecto del cual mide las velocidades. ¿Está bien? Bueno, la expresión 3 de la que habla acá es la expresión esta de la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas, ¿no? Que son masas por velocidades. Como estas velocidades van a depender del sistema de referencia, entonces vamos a ver qué le pasa a la cantidad de movimiento de un sistema de partículas cuando yo cambio el sistema de referencia. Bueno, ¿cómo cambian? Supongamos que yo me paso de un sistema S a un sistema S', donde en el sistema S' las velocidades las llamamos B'I, ¿no? B'i sería la velocidad de la partícula, de cada una de las partículas en el sistema S, B'I en el sistema S', y la B mayúscula es la velocidad relativa del sistema S' respecto de S. Esto es exactamente lo mismo, esto es la composición de velocidades de Galileo que vimos cuando vimos cinemática. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es reemplazar acá adentro. Si la cantidad de movimiento es la suma de las masas por las velocidades en el sistema S, esta es la cantidad de movimiento del sistema S, P. ¿Está bien? Bien, lo que hago es reemplazar. En vez de poner BI, pongo la B mayúscula, la de velocidad relativa, más la B'I. ¿Está bien? Bueno, acá lo puedo separar, esta suma, me queda una suma de dos términos. El primer término, fíjense que la velocidad esta no depende del índice de suma, porque no depende de la partícula. Esto es la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto del otro. Así que lo que sale como factor común acá es la suma de las masas, y eso lo voy a llamar M, que es la masa total del sistema. Entonces el primer término me da la masa total del sistema por la velocidad relativa de un sistema respecto del otro. ¿Y el otro qué tiene acá? El otro tiene, es la misma expresión que acá, pero con las B'. O sea que esto es la cantidad de movimiento P' en el sistema de
de referencia S'. Entonces, esta es la manera en que cambia, esta fórmula 9 que está acá, es la manera en la cual cambia la cantidad de movimiento cuando yo cambio el sistema de referencia. Si yo cambio el sistema de referencia, me paso a un sistema que se mueve con velocidad v respecto del anterior, bueno, la del antiguo sistema, la cantidad de movimiento va a ser igual al nuevo sistema más la masa total del sistema multiplicada por la velocidad relativa. ¿Está bien? Bueno, ahora, hay un sistema de referencia particular que se llama el sistema de referencia del centro de masa. Abreviamos SRCM, de ahora vamos a usar mucho eso, por eso lo abrevio. Es aquel, esta es la definición, se denomina sistema de referencia del centro de masa a un sistema de partículas, aquel en el cual la cantidad de movimiento total del sistema es nula. ¿Está bien? O sea, si en un sistema de referencia dado, la cantidad de movimiento P total del sistema vale 0, significa que estoy en el sistema de referencia del centro de masa. Se llama así. Bueno, aplicando esta fórmula, si yo pienso que S' es el sistema de referencia del centro de masa, supongamos que a S lo llamo el sistema de laboratorio, digamos, el sistema con el que partí a hacer los cálculos, tiene que valer que P' sea 0, pero si P' es igual a 0, entonces lo que va a quedar es que P es M por una cierta velocidad. ¿Está bien? Entonces, esa velocidad, la velocidad relativa que hace que P' valga 0, la llamo la velocidad del centro de masa. O sea, la velocidad del sistema de referencia en el cual la cantidad de movimiento es 0 respecto al sistema de referencia original, la llamo velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Que es la velocidad que tiene el sistema de referencia del centro de masa respecto del sistema S. Entonces, lo que me queda es esto, ¿ven? Si P' es 0 y a esta B mayúscula la llamo velocidad del centro de masa, lo que me queda es que P es masa por velocidad del centro de masa. Ahí tenemos, esto lo puedo tomar, si ustedes quieren, como definición de velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? La cantidad de movimiento total del sistema de partículas es la masa del sistema multiplicada por una velocidad que llamo velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Bien. Si yo derivo respecto del tiempo esta expresión, al derivar la cantidad de movimiento obtengo la suma de las fuerzas exteriores, de lo que habíamos visto antes. Y al derivar la velocidad del centro de masa, obtengo la aceleración del centro de masa. Entonces acá tengo una expresión que es como la ley de Newton para un sistema de partículas, no para una partícula sola, para un sistema. La ley de Newton, aplicada al sistema de partículas, me dice que la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa del sistema de partículas me tiene que dar igual a la suma de todas las fuerzas exteriores. Si yo pienso que el sistema tiene una sola partícula, recupero la ley de Newton, porque si el sistema es una sola partícula, esta es la fuerza externa sobre la partícula, que es la fuerza total. Esto es la masa de la partícula y esto es la aceleración de la partícula directamente. ¿Está bien? Porque es la derivada de la masa por la velocidad de la partícula, ¿no? La velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento dividido la masa. ¿Está bien? O sea que para una partícula coincide la velocidad de la partícula con la del centro de masa. Si son más de una, ya no. Bueno, muy bien. Ahí tenemos, esto es importante porque esta expresión 12, la vamos a aplicar muchísimo, y sobre todo la vamos a aplicar después, al final, cuando veamos el cuerpo rígido. Porque esta expresión, un cuerpo rígido es un caso particular de un sistema de partículas. Tiene un sistema vinculado, que después vamos a ver, pero esta expresión sigue siendo válida. ¿Está bien? Es decir, la suma de las fuerzas externas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del centro de masa de ese cuerpo, si el cuerpo está compuesto por muchas partículas, ¿no? Bueno, muy bien. También se puede definir el punto centro de masa. El punto centro de masa lo vamos a definir de esta manera, como 1 sobre la masa, el vector posición del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? El vector posición del centro de masa lo vamos a definir como 1 sobre la masa por la suma de las masas por las posiciones de cada partícula. Si yo derivo esto respecto del tiempo, fíjense que al derivar me queda la velocidad acá. Y esto es la velocidad del centro de masa, la suma de las masas por las velocidades, o sea, la cantidad dividido la masa, ¿no? Esto me da, recuerden que la velocidad del centro de masa es P sobre M, pero P es la suma de las masas por las velocidades. O sea, cuando derivo respecto del tiempo,
esto me queda P. Y entonces, al derivar esto, me queda la velocidad del centro de masa. Bueno, o sea que lo que me queda es que al derivar, digamos, la velocidad, este punto respecto del tiempo, lo que queda es la velocidad del centro de masa, porque es P sobre M. ¿Está bien? Por eso se le llama vector de posición del centro de masa. Ahora, en realidad, para verificar que esto esté bien definido, hay que comprobar que este vector que apunta, digamos, el vector centro de masa, el vector posición del centro de masa, ¿está bien? Hay que comprobar que indica siempre el mismo punto en el espacio, independientemente de cuál sea el origen de coordenadas que yo elija. ¿Está bien? Porque para que esto esté bien definido, para que tenga sentido geométrico esto, el centro de masa tiene que ser un punto en el espacio, porque si yo cambio el origen y resulta que el vector este apunta para cualquier otro lado, significa que no está indicando la posición de algo, ¿no? Para eso hay que comprobar que efectivamente si yo cambio el origen de coordenadas, cambia consistentemente la posición, el vector posición para apuntar al mismo punto. Bueno, eso se comprueba fácilmente. Si yo cambio el origen de coordenadas, la posición nueva respecto de la vieja de cada partícula se expresa de esta manera, donde R es el vector posición que va de O a O', ¿no? El R'I sería la posición medida desde O', y el Ri sería la posición medida desde O. Si yo reemplazo esto acá adentro y separo, lo que me queda es esto, ¿ven? La posición del centro de masa, en el sistema con origen O, es la posición del centro de masa con origen O' más R, o sea que tiene el mismo comportamiento que la posición de una partícula. O sea, cambia de la misma manera, es un triángulo de vectores, digamos, ¿no? Entonces, el centro de masa en realidad es un punto en el espacio, es un determinado punto, que se puede calcular la posición de ese punto con esta fórmula número 13 que está acá. ¿Para qué sirve esto de la posición del centro de masa? Bueno, sirve en un caso particular. En el caso particular en que trabajemos en el sistema de referencia del centro de masa, o sea que la velocidad del centro de masa vale 0, y que la suma de las fuerzas externas también sea 0, entonces la aceleración del centro de masa va a ser 0, porque recuerden que la suma de las fuerzas externas, acá estaba la fórmula esta, acá la número 12, ¿no? Si la suma de las fuerzas externas me da 0, la aceleración del centro de masa es 0. Si además estoy en el sistema de referencia del centro de masa, la velocidad también va a ser 0. Entonces el centro de masa va a ser un punto que tiene velocidad 0 y aceleración 0. Por lo tanto va a estar en reposo. O sea que ese punto va a ser siempre el mismo, no importa lo que le pase al sistema. ¿Está bien? Suponiendo que la suma de las fuerzas externas sea 0, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar mucho, también. En muchos problemas vamos a usar este concepto de que el centro de masa, el punto centro de masa no se altera si uno tiene que la velocidad del centro de masa es 0 y que la aceleración del centro de masa también es 0, o sea que no hay fuerzas externas. Bueno, esta es la parte teórica de esto, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, porque después viene la parte impulso angular, que ya es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver a la pizarra y vamos a analizar esto que viene acá, que son los problemas de choque. Estos problemas son también muy comunes. ¿Y en qué consiste esto que se llama un choque? Un choque es una interacción de corto alcance. ¿Qué quiere decir eso? Supongan que yo tenga dos partículas acá que vienen moviéndose libremente, es decir, que no están interactuando entre sí. Tienen velocidades constantes, se mueven en MRU, una velocidad V1, una velocidad V2, ¿no? Son todas velocidades vectoriales estas, ¿no? Acá no le puse los vectores, pero estos son todos vectores, ¿sí? ¿Está bien? V1, V2, V'1, V'2, son todas magnitudes vectoriales. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando estas dos partículas se acercan lo suficiente, entran en lo que se llama una zona de interacción. Cuando interactúan, aparecen fuerzas, pero esas fuerzas son internas al sistema, porque mi sistema son las dos partículas. Entonces, va a aparecer una fuerza sobre cada partícula, pero producida por la otra. Son fuerzas internas. Es una interacción entre las partículas del sistema. Las partículas interactúan, pero después se vuelven a alejar. Y cuando se alejan lo suficiente, dejan de interactuar de vuelta. Ahora, cuando salen de la zona de interacción, salen con otras velocidades, una V'1 y una V'2. Este esquema que está acá es lo que se
conoce como un choque, o una interacción de corto alcance. ¿Está bien? Son partículas que solamente interactúan cuando están muy cerca. Típicamente, por ejemplo, si uno considera, no sé, dos esferas de vidrio que chocan entre sí, digamos, sobre una mesa, dos bolitas, digamos, chocan entre sí, ¿no? Bueno, solamente va a existir una fuerza mientras estén en contacto, mientras se produzca la fuerza de contacto en el choque. Después se separan y dejan de interactuar, ¿no? Hay una zona de interacción y después desaparecen. ¿Ven? Esto es diferente a cuando uno tiene una interacción de largo alcance, en donde en todo momento las partículas están interactuando, no importa lo lejos que estén. ¿Está bien? Por supuesto, uno siempre puede hacer una aproximación, ¿no? Por ejemplo, la gravedad de Newton, ¿no? Es una fuerza de largo alcance, o sea, no importa a qué distancia estén las masas, la fuerza de gravedad existe siempre. Lo que pasa es que si las masas están muy lejos, la puedo despreciar, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces yo puedo decir que voy a empezar a considerar la atracción gravitatoria entre dos cuerpos solo cuando estén lo suficientemente próximos como para que se pueda apreciar el efecto de esa interacción. Entonces uno puede aproximar las cosas como si pasara esto. Esto es básicamente lo que pasaría, por ejemplo, si uno tuviera, no sé, una de las partículas fuera el Sol y el otro fuera un cometa, ¿no? Bueno, mientras el cometa está lejos del Sol, prácticamente no, si bien existe la interacción gravitatoria, obviamente, puedo considerar que el cometa se está moviendo aproximadamente en forma rectilínea, pero en cuanto se empieza a acercar al Sol, se empieza a curvar la trayectoria debido a la atracción del Sol. Bueno, ahí ya puedo decir que estoy en la zona de interacción. Supongamos que el cometa pasa cerca del Sol y se vuelve a ir. Bueno, cuando se fue, ya está, dejó de interactuar, ¿no? O sea, hay una región de interacción y fuera de eso, lo que se obtiene acá es un cambio de velocidades, ¿no? O sea, ¿qué produce la interacción? Altera las velocidades de los cuerpos. Valían determinados valores y al final, cuando salen con otros valores, ¿no? Esto es como una caja, una entrada y una salida, ¿no? Lo que me interesa son los datos de entrada y los datos de salida. Lo que pasa acá en el medio, el detalle de lo que pasa, no me interesa. No me interesa qué tipo de fuerzas es la que aparece ahí. Lo único que me interesa es que es una fuerza interna, que son fuerzas de interacción entre las partículas, nada más. Entonces, bueno, si no hay fuerzas exteriores, justamente, la cantidad de movimiento va a ser constante, ¿no? Esto siempre es vectorial, ¿eh? Si las fuerzas exteriores son cero, la cantidad de movimiento del sistema va a ser constante, ¿no? Y por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. ¿Está bien? Bien, ¿y cómo se plantea esto? ¿Cuál es la cantidad de movimiento? Bueno, la cantidad de movimiento era la suma de las masas por las velocidades, así que acá, vamos a poner las flechitas, me quedaría masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, esto es la cantidad de movimiento inicial. Y la final es la masa 1 por la velocidad v'1 más la masa 2 por la velocidad v'2. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación que está acá, la puedo plantear con total independencia de cuál sea el tipo de interacción a la que estén sometidas las partículas. Esta ecuación no depende de qué tipo de fuerza es, si es una fuerza elástica, es una fuerza gravitatoria, es una fuerza de choque, lo que sea, ¿no? Tiene que ser una fuerza interna, nada más. O sea, una fuerza interna significa que es una fuerza de interacción entre las dos partículas. ¿Qué tipo de interacción? No nos interesa. Entonces, esta ecuación es totalmente independiente del tipo de interacción. Lo puedo plantear siempre. Es una relación entre las velocidades finales y las velocidades iniciales que no depende del tipo de interacción a la que están sometidas las partículas. Un caso particular de esto es el llamado choque plástico. ¿Qué es el choque plástico? Es una interacción entre dos partículas que la característica que tiene es que cuando termina la interacción, las dos partículas quedan pegadas. Es decir, las partículas se juntan y no vuelven a separarse. Entonces, lo que tengo son dos partículas que entran, masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, y lo que sale en realidad es una sola partícula, que es la fusión de las otras dos partículas que tenían, es decir, quedaron pegadas, ¿no? ¿Está bien? Y salen, la masa suponemos que se conserva, ¿no? ¿Está bien? O sea que sale una partícula de masa m1 más m2 con una velocidad que llamo velocidad final. ¿Está bien? Bueno, si yo planteo la conservación de la cantidad de movimiento, porque no hay fuerzas externas, acá, la inicial me va a dar lo mismo que antes, m1 por v1 más m2 por v2, y la final me da esto. Ahora, de acá yo puedo despejar
inmediatamente la velocidad final. ¿Ven? ¿Y esto qué es? Lo voy a agregar acá. Esto no es otra cosa que la velocidad del centro de masa, lo que vimos recién. Lo que pasa es que acá no lo había puesto porque lo escribí después, pero lo voy a agregar acá. Esto no es otra cosa que la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? O sea que la... Ahí está. La velocidad con la que salen era la velocidad del centro de masa del sistema. ¿Ven? Las dos masas se juntaron, bueno, ahora como es una sola partícula, ahora la velocidad del centro de masa coincide con la velocidad de la partícula. ¿Ven? Pero la velocidad del centro de masa no puede cambiar, porque la velocidad del centro de masa, ¿qué es? Es la cantidad de movimiento dividido la masa total. Pero justamente, como P es constante, la velocidad del centro de masa también es constante. ¿Está bien? Entonces, en el caso del choque plástico, fíjense que sin conocer absolutamente nada sobre la interacción, si yo sé que las partículas quedan pegadas, eso me permite calcular, haciendo esta cuenta, me permite calcular cuánto va la velocidad con la que salen las dos partículas. ¿Ven? Es simplemente por la conservación de la cantidad de movimiento. Bien. Bueno, acá está lo que les había contado ya antes en el apunte, ¿no? Esto es lo mismo que les dije antes, ¿no? Que es el sistema de referencia del centro de masa, que es aquel respecto del cual la cantidad de movimiento es nula, ¿está bien? Esto es lo que habíamos visto. ¿Qué pasaría? Volvemos ahora al choque plástico. ¿Qué pasa si yo me paro en el sistema de referencia del centro de masa? Miro este mismo proceso, pero en el sistema de referencia del centro de masa. Entonces, el sistema de referencia del centro de masa, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de movimiento es cero. Entonces, la suma de las masas por las velocidades antes del choque va a ser cero, porque la cantidad de movimiento es cero. Y después también. Si es cero antes, es cero después, porque se conserva. O sea que en el caso particular del choque plástico, la velocidad final en el sistema de referencia del centro de masa siempre va a ser cero. Ahora, visto en el sistema de referencia del centro de masa, yo lo que veo es esto. Tengo dos velocidades que son opuestas, de modo tal de que m1 por v1 más m2 por v2 es cero. O sea, las cantidades de movimientos son iguales y opuestas. Las velocidades no tienen por qué tener el mismo módulo, ¿no? Porque las masas pueden ser diferentes. Pero lo que veo antes del choque son dos partículas que se acercan, así de esta manera. Y lo que veo después del choque es una partícula en reposo. ¿Está bien? Porque la velocidad del centro de masa acá vale cero. Esto si me paro en el sistema de referencia del centro de masa, ¿no? O sea, en un sistema de referencia cualquiera, digamos, yo lo que veo es esto en el choque plástico. Pero en el caso particular del sistema de referencia del centro de masa, lo que veo es esto. Paso de tener dos partículas que se mueven enfrentadas unas a otras, a una partícula en reposo. ¿Está bien? Y acá lo tenemos lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Que la velocidad del centro de masa es la velocidad final, es lo que les puse antes. La velocidad del centro de masa es P sobre M. ¿Está bien? La posición del centro de masa es lo que estábamos viendo, y lo que habíamos visto, que es la derivada, aquella posición cuya derivada respecto al tiempo es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un problema en donde se aplica el concepto de centro de masa, que es el problema 131. Vamos a mirar un poquito el enunciado de ese problema, el 131. Tengo dos masas puntuales que se encuentran sobre una trayectoria rectilínea. En el instante inicial se encuentran a 3 metros uno del otro. Dice hallar la posición, la velocidad y la cantidad de movimiento del centro de masa. En realidad esto de cantidad de movimiento del centro de masa está mal escrito. Cantidad de movimiento del sistema, quiere decir, ¿no? ¿Ven? Antes y después de producido el choque para cada uno de los casos dados, y tomar como origen el punto A y sentido positivo hacia la derecha. O sea, tomar como origen el punto donde está la masa 1. Me dan distintos datos. Me dicen, en el caso 1 el choque es perfectamente plástico, y en el 2 es perfectamente elástico, que ahora después les voy a contar qué es un choque perfectamente elástico. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a la pizarra para ver otra vez este problemita.
Acá lo tenemos. Vamos a tomar uno de los casos, ¿no? Tengo este cuerpo que, digamos, tomo la posición igual a 0, o sea, este cuerpo lo ubico en el origen, porque el origen de coordenadas estaba ahí. Este otro cuerpo estaba a 3 metros, o sea que la posición inicial, el x2 en t igual a 0, vale 3 metros. ¿Está bien? Entonces, la velocidad inicial del cuerpo 1 vale 4 metros sobre segundo hacia la derecha, la del cuerpo 2 vale 0, porque estaba quieto. ¿Está bien? Tengo las masas. Entonces, lo primero que tengo que calcular es dónde está el centro de masa inicialmente. Y bueno, esta es la cuenta que tengo que hacer. Acá es todo unidimensional, ¿no? La dirección es la dirección X directamente, es decir, voy a tomar siempre el eje X para allá, ¿está bien? Así que directamente voy a plantear la posición X del centro de masa como la masa 1 por el X1 más la masa 2 por el X2 sobre la suma de las masas. Es la formulita de la posición del centro de masa, pero nada más que en la componente X. Hago la cuenta y esto me da, este cociente me da 10 sobre 15, porque esto sería 5 por 4, perdón, 5 por 0, esto da 0. Este término da 10 por 3, sería 30, dividido la suma de las masas, que me da 15. 30 dividido 15, bueno, da 2, ¿no? El resultado da 2, ahí está, es eso que está ahí. ¿Está bien? 2 metros. Bien, o sea que, ¿dónde está el centro de masa? Está acá, digamos, si esto es 0 y esto es 3 metros, el centro de masa está por acá, digamos, en la posición igual a 2 metros. Está más cerca de la masa más pesada, siempre pasa eso, ¿no? El centro de masa, si yo tengo dos partículas, el centro de masa del sistema va a estar siempre más cerca de la partícula de mayor masa. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, tengo que la cantidad de movimiento es constante. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento? Bueno, la puedo calcular en el instante inicial, porque tengo los datos. La puedo calcular como la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Siempre en X todo esto, por eso no le puse vectores, ¿no? Entonces la masa 1 es 5 kilos por la velocidad 1, que es 4 metros sobre segundo. Y la cantidad de movimiento de la masa 2 vale 0, porque la velocidad 2 vale 0. Así que esto me da 20 kilogramos metros sobre segundo. ¿Cómo calculo la velocidad del centro de masa? Dividiendo la cantidad de movimiento total del sistema, que la acabamos de calcular, dividido la masa total. La masa total son 15 kilos, así que lo que tengo que hacer es 20 sobre 15, y esto va a dar metros sobre segundo, 1,33 metros sobre segundo. Entonces yo tengo la velocidad del centro de masa calculada, tengo la posición inicial, y por cinemática, ¿no? Porque, digamos, la velocidad, la aceleración del centro de masa vale 0 acá, porque no hay fuerzas externas, ¿no? Aclaremos eso. P es constante. Si P es constante, la velocidad del centro de masa es constante, claramente, ¿no? Entonces, digamos, aclaremos esto, ¿no? Acá la aceleración del centro de masa es nula, ¿no? Porque no hay fuerzas externas, ¿no? Las fuerzas exteriores valen 0, se anulan, ¿está bien? Bien, entonces, acá tenemos cómo se mueve el centro de masa. Esto que está acá me está diciendo qué es lo que le pasa al centro de masa, ¿no? El centro de masa es un punto que tiene esta ecuación de movimiento, está en MRU el punto. ¿Está bien? Esto es independiente de lo que le pase a los cuerpos, después los cuerpos van a chocar, ¿no? Los cuerpos no van a tener velocidad constante, porque al chocar van a cambiar las velocidades de los cuerpos, pero el centro de masa sí va a tener velocidad constante, porque la única manera de que cambie la velocidad del centro de masa es que haya una fuerza externa, y acá no hay. ¿Está bien? Estamos suponiendo en este problema que no hay rozamiento. Las únicas fuerzas externas serían los pesos y las normales, pero se cancelan entre sí, ¿no? Porque los pesos están producidos por el planeta Tierra, que no pertenece al sistema, y las normales están producidas por el piso, que tampoco pertenece al sistema. ¿Está bien? Entonces, son fuerzas externas, pero ¿qué pasa? Se cancelan. Por eso no las dibujé acá, ¿no? Tendremos un peso, una normal, que se cancelan. Entonces, como no hay fuerzas externas netas, el centro de masa se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. Con respecto al piso, con esta velocidad, y partiendo de la posición inicial de 2 metros. Bien. El choque plástico, ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa si chocan plásticamente? Y las dos masas quedan unidas, y la velocidad final es la velocidad del centro de masa. O sea que el choque plástico, directamente tenemos esto.
En el choque plástico, la velocidad final con la que salen las partículas es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Y vale 1,33 metros sobre segundo. Eso ya está resuelto. ¿Qué es un choque perfectamente elástico? Bueno, un choque perfectamente elástico es un choque donde además de que se conserva la cantidad de movimiento, que siempre pasa eso si no hay fuerzas externas, se conserva también la energía mecánica. ¿Está bien? Ahora, acá no hay ninguna, por ejemplo, en la mayor parte de los casos que vamos a estudiar, no hay ninguna variación de energía potencial, ya sea porque el choque en general, en este caso no puede haber nunca porque esto está sobre una superficie horizontal, ¿no? Entonces la energía potencial no puede variar mientras los cuerpos estén a la misma altura. Después vamos a ver cuerpos que chocan en el aire, digamos, pero el problema es que si el choque es muy rápido, ¿no? Si el choque se produce con un intervalo muy corto, o sea, el tiempo durante el cual interactúan las partículas es muy pequeño, como por ejemplo vieron los problemas que hicimos de la partícula que chocaba contra la pared y eso, que los tiempos eran 2 centésimas de segundo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, mientras dura la interacción, uno puede despreciar la variación de posición de las partículas. Entonces, si uno desprecia la variación de posición de las partículas, la energía potencial tampoco va a variar, porque la energía potencial depende de la posición. O sea que en general, lo que uno va a plantear en un choque perfectamente elástico es que la cantidad de movimiento es constante y la energía cinética es constante. ¿Bien? Porque la potencial es constante asumiendo que el choque ocurre en una región del espacio muy pequeña. Entonces, mientras están interactuando las partículas, no cambia la posición de las partículas apreciablemente, como para cambiar la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, las condiciones van a ser estas. Es decir, lo que vamos a tener para un choque perfectamente plástico es que se tiene que conservar la cantidad de movimiento. Esto en realidad es un vector, lo que pasa que en algunos problemas, si es unidimensional, ¿no? La cantidad de movimiento va a ser constante, pero además la energía cinética también va a ser constante. ¿Está bien? Bueno, ahora, vamos a un problema unidimensional como el que tenemos acá, un problema en una sola dimensión, ¿no? Un choque en una dirección dada. ¿Está bien? Esto, aclaremos acá que esto es un problema unidimensional. Lo que voy a plantear, directamente no uso vectores, uso toda la dirección, en la misma dirección, voy a plantear que la cantidad de movimiento es constante, me queda m1 por v1 más m2 por v2 es constante. ¿Está bien? O sea que esto significa que es lo mismo antes que después del choque. Y por otro lado, voy a plantear que la energía cinética inicial, la energía cinética un medio de m1 por v1 al cuadrado más un medio de m2 por v2 al cuadrado, también es constante. Bueno, cuando yo hago esto, voy a tener en general dos datos y dos incógnitas. Dos velocidades van a ser datos y dos velocidades van a ser incógnitas. Por ejemplo, podría pasar, esto es un ejemplo, podría pasar que no, que fuera una y una, pero en general, los datos son las velocidades iniciales y las velocidades finales van a ser las incógnitas. ¿Está bien? Ahora, se puede demostrar con una cuenta que es un poquito larga para hacerla acá, pero no es difícil, se puede demostrar que este sistema de dos ecuaciones, fíjense que son dos ecuaciones con dos incógnitas, pero que una ecuación es cuadrática, la de la energía. Es una ecuación lineal y una cuadrática. Ahora, se puede demostrar que este sistema 1 y 2 es equivalente a un sistema 1, 2', donde 2' es esto que está acá. El módulo de la velocidad relativa entre una partícula y otra es constante. Es decir, si yo planteo la conservación de la energía cinética usando que también se conserva P, puedo llegar a mostrar que se cumple esto, que el módulo de la diferencia de las velocidades inicial es igual al módulo de la diferencia de velocidades final. ¿Está bien? Ahora, si los módulos son iguales, esto es la velocidad relativa, ¿ven? Es la velocidad de la partícula 2 respecto de la 1. Si el módulo es igual, pueden pasar dos cosas, o que sean iguales las magnitudes, o que sean iguales y de signo cambiado. Ahora, si son iguales, esto me va a dar, cuando yo plantee, digamos, que la cantidad de movimiento es igual, esto que va a dar acá, va a dar como resultado que la B'1 es igual a la B1 y la B'2 es igual a la B2. O sea que lo que va a dar este caso es que no hay choque. Es como que las partículas se atraviesan sin interactuar, son como fantasmas, digamos, ¿no? Es decir, este cuerpo sigue derecho con la velocidad que tenía, y este lo atraviesa y este ni se entera. ¿Está bien? Bueno, eso matemáticamente es una solución, porque la cantidad de movimiento es constante, todo es constante, la energía también. Pero físicamente no, pues yo sé que va a haber interacción.
Entonces, esta solución la tengo que descartar. La solución entonces es esta otra, que lo que ocurre es que la velocidad relativa de una partícula respecto de la otra cambia de signo en la interacción. ¿Está bien? Entonces, en realidad, las dos ecuaciones que están en verde son las que vamos a usar. Digamos, se puede usar esta, no hay ningún problema. Pero el tema es que es mucho más fácil usar esto, el cambio de signo de la velocidad relativa, que usar lo de la energía cinética. ¿Por qué es más fácil? Bueno, porque son dos ecuaciones lineales estas, y la otra es una cuadrática. ¿Está bien? Entonces, en general, para hacer más rápido las cosas, vamos a utilizar la conservación de la cantidad de movimiento y la inversión de la velocidad relativa. ¿Está bien? Estas dos ecuaciones, repito, son equivalentes a plantear la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía cinética. ¿Está bien? Son dos maneras de trabajar equivalentes. Bueno, entonces, si yo vuelvo al problema 131 que tengo acá, pero ahora considero que el choque es elástico, ¿qué tengo que hacer? Planteo primero que después del choque, las masas por la velocidad de la cantidad de movimiento me tiene que dar lo mismo que antes. Esto es lo que me daba antes, la cuenta que había hecho antes me daba que valía 20 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, simplificando los kilogramos, poniendo los valores de las masas, me queda 5b'1 más 10b'2 igual a 20 metros sobre segundo, ¿no? Porque esto eran kilogramos, ¿no? 5 kilogramos, 10 kilogramos, simplifico los kilogramos y me queda eso. ¿Está bien? Puedo dividir todo por 5 para que me quede más sencillo y me queda que b'1 más 2b'2 es igual a 4 metros sobre segundo. Esta ecuación sale de la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vengo y planteo la inversión de la velocidad relativa. Digo que la velocidad b'2 menos la b'1, o sea, la velocidad después del choque de la 2 menos la velocidad después del choque de la 1, me tiene que dar lo mismo que daba antes de chocar, pero cambiado de signo. Si hago esta cuenta, esto me da 4 metros sobre segundo. ¿Está bien? Positivo. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es resolver este sistema. Si yo sumo, se me va la b'1 y me queda acá un 3b'2 y acá me queda un 8, o sea que b'2 me da 8 tercios de metro sobre segundo y de ahí despejo la b'1 que me da menos 4 tercios. ¿Ven que sale rápido la cuenta? Si uno usa esto de la inversión de la velocidad relativa, es mucho más rápido que trabajar con la energía cinética que tengo que andar resolviendo la cuadrática. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos la resolución de ese problema del choque elástico del problema 131.